Continuando con nuestra serie Corriendo con Gigantes, hoy hablaremos del discípulo más reconocido y popular de los 12 que eligió Jesús para entrenarlos y a su vez le acompañaran durante su misión en la tierra, el apóstol Pedro. La personalidad y el carácter del apóstol Pedro es descrito por algunos como impulsivo y algo cobarde, de temperamento colérico, pero también compasivo, perspicaz y en ocasiones torpe. El apóstol Pedro, como leemos en Santiago capítulo 1 versículo 8, era el típico hombre de doble ánimo, el cual es inconstante en todos sus caminos. Sin embargo, Pedro se convirtió en un hombre valiente y firme en su fe después del Pentecostés. Desde el primer encuentro con Jesús, Pedro experimentó un cambio. Jesús le dijo que ya no se llamaría Simón, el cual era su primer nombre. Ahora te llamarás Pedro. Puedes leerlo en Juan capítulo 1, versículos 42. Ese hombre impetuoso, agresivo e impaciente necesitaba transformarse en alguien fuerte, cuya fe fuera sólida como una piedra. Y ese fue el nombre que le dio Jesús, ya que el nombre de Pedro significa piedra. Al estudiar los evangelios encontramos muchos relatos donde el apóstol Pedro fue protagonista. Algunas de esas narraciones son, sin duda alguna, muy llamativas y sorprendentes. Por ejemplo, la pesca milagrosa justo antes de que Jesús le llamara a ser pescador de hombres. Otro relato sorprendente fue cuando caminó sobre las aguas. De los 12 discípulos, Pedro fue el único quien se atrevió a hacerlo. Pero también encontramos en los evangelios algunos episodios tristes de la vida de Pedro. Y no me refiero al momento en que Jesús sanó a su suegra, no, al contrario, Pedro se alegró por esto. Me refiero al momento cuando Pedro negó a Jesús, la noche en que el Señor fue arrestado y sentenciado a muerte. La Biblia nos dice en Lucas capítulo 22, versículo 63, que al instante que Pedro niega a Jesús por tercera vez, el gallo cantó. El Señor voltea su mirada y ésta se cruza con la de Pedro. El discípulo recuerda las palabras de su maestro y al no soportar el peso de su conciencia, salió corriendo y lloró amargamente, quizás como nunca en la vida había llorado. Por mi parte, he llorado en varias ocasiones y aún así no logro imaginar lo que sentía Pedro en ese instante. Negar a su maestro fue algo que sin duda lo dejó devastado. Sin embargo, Jesús, después que resucitó y se encontró con sus amigos nuevamente, tomó a Pedro. Tal vez lo llevó hacia un costado para tener una conversación más privada con él. Y con esa ternura que caracteriza a nuestro Señor, restauró su corazón y le recordó cuánto le amaba. Acto seguido, Cristo hizo un especial énfasis en la misión que Pedro tenía por delante y a la cual fue llamado. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Después de aquella conversación, el apóstol Pedro se convirtió en un gran líder. Al principio fue tildado como un hombre sin estudio, pero después de haber recibido al Espíritu Santo el día del Pentecostés, Pedro sorprendió a todos con un sermón tan elocuente e impactante que 3,000 personas se convirtieron ese día. A partir de ese momento, todos pudieron ver a un hombre distinto. Ya no era el Simón impetuoso, agresivo e impaciente. Ahora estaban contemplando a un hombre que había crecido en gracia y en conocimiento de nuestro Señor. Años después, Pedro mismo alentó a otros cristianos en su primera carta, capítulo 4, versículo 8, diciéndoles: por sobre todas las cosas, ámense intensamente los unos a los otros, porque el amor cubre infinidad de pecados. Qué maravillosa lección aprendió Pedro. El amor
perdona, el amor restaura, el amor sana. Pedro fue encarcelado por orden del rey Herodes Agripa, aunque el Señor envió un ángel y lo libró. Por lo tanto, tuvo que abandonar Jerusalén, dedicándose a propagar el evangelio por Siria, Asia Menor y Grecia. Para ese momento, su liderazgo fue menos evidente, ya que surgieron otros líderes entre los cristianos con mayor protagonismo, como el apóstol Pablo, por ejemplo. Pablo y Pedro tuvieron algunos desacuerdos en un principio, pero todo se resolvió posteriormente. Es más, en el llamado Concilio de Jerusalén, el apóstol Pedro asistió con el fin de respaldar el ministerio de Pablo y la misión de llevar el cristianismo a los gentiles. De sus últimos años de vida se tiene muy poca información. Lo que sí sabemos es que Pedro escribió 2 epístolas muy inspiradoras. Tuvo un discípulo, Juan Marcos, quien escribió el Evangelio de Marcos, basado en las vivencias de Pedro junto a Jesús. La tradición afirma que Pedro también estuvo encarcelado en Roma por causa del Evangelio y condenado a muerte. Se dice que la sentencia fue crucifixión, pero Pedro pidió ser crucificado de cabeza para abajo porque no se consideraba digno de morir de la misma manera que el Señor Jesús. Así concluimos con nuestro personaje. Un pescador de Galilea sin ninguna preparación especial en las Escrituras, o como lo dijeron los líderes religiosos, sin letra y del vulgo. Pero sorprendía a todos mientras predicaba, lleno del Espíritu Santo, y las personas entendían que el cambio en él era porque Pedro había estado con Jesús, porque estar con Jesús es lo que marca la diferencia, es lo que hace la diferencia. Dios te bendiga.